Si separas lo precioso de lo vil, serás mi boca. Jeremías 15:19. El discernimiento es separar lo que proviene de Dios de lo que viene de nosotros, del mundo y del demonio. Moción o inspiración es lo que proviene del Espíritu Santo, iniciador y consumador de nuestra fe. Persiste en el tiempo. Debemos ser dóciles. Inclinación es lo que proviene de nuestra humanidad, nuestra carne, según Gálatas 5:19-21. Debemos crucificarla. Los criterios del mundo también nos inclinan, según 1 Juan 2:16-17. Instigación es lo que proviene del demonio. Es muy insistente, casi te obliga, se va con la oración. Hay que rechazarlo o echarlo. El discernimiento no es optativo para la vida del cristiano, es casi una orden. 1 Juan 4:1-4. Toda práctica que saque del centro a Cristo no proviene de Dios, nos descentra y debilita nuestra fe. Para distinguir una moción, miremos si es cristocéntrica o egocéntrica. ¿Por qué el cristiano tiene que ser cristocéntrico? El Padre es cristocéntrico. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Mateo 17:5. En la Transfiguración agrega, escúchenlo, el Hijo es cristocéntrico. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. El Espíritu Santo es cristocéntrico. Nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino está movido por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. El Espíritu Santo no sabe hacer otra cosa que Cristo. Hizo a Cristo tocando el vientre de María, hace a Cristo tocando el pan y el vino, y hace a Cristo tocando los corazones en el bautismo. Cuerpo místico de Cristo es la Iglesia, todos los bautizados. Solo sabe hacer a Cristo. La Virgen María es cristocéntrica. En las bodas de Caná dijo, hagan todo lo que Él les diga. Juan 2:5. La Iglesia es cristocéntrica. Toda la liturgia gira alrededor de Cristo en la Eucaristía. El momento culminante de la misa es cuando se eleva el cuerpo y la sangre de Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Toda espiritualidad debe ser cristocéntrica. Cristocentrismo. Pone en el centro a Cristo. Aumenta la fe en Cristo. Hace levantar la mirada a Cristo y hacia las cosas eternas. Todo gira en torno a Él. Éxtasis. Salir de sí mismo. Egocentrismo. Pone como centro a la propia persona. Aumenta el ego. Se debilita la fe. La mirada se centra en sí mismo y en las cosas pasajeras. Todo gira en torno a la propia persona. Entasis o encierro en sí mismo. Éxtasis. El amor de Dios es un éxtasis. Sale de sí mismo y en un desborde de amor crea. En un desborde de amor, el Padre envía a su Hijo único. En un desborde de amor se derrama el Espíritu Santo. Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Filipenses 2:6-11. El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Hechos 2:2-4. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron
y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Jesús nace en un pesebre, dándose a los hombres, y muere en la cruz, con sus brazos abiertos, dándose por entero, saliendo de sí mismo. Es el éxtasis de Dios. El discernimiento puede ser carismático o infuso. Dios lo da a quien quiere. Definición de la Comunidad de Manuel de París. El carisma de discernimiento de espíritus es una suerte de instinto sobrenatural por el cual se capta instintivamente el origen de las mociones, pensamientos, deseos, ideas, sueños, etc., supuestos, carismas, cosas por el estilo que se nos aparecen, sentimos o escuchamos. Adquirido, ¿cómo lo adquirimos? Conociendo y consumiendo la palabra de Dios, orando personal y comunitariamente, testimonio y vida de los santos. Sus experiencias nos enseñan a discernir sus combates y errores, aciertos y desaciertos. La propia experiencia de caminar, aciertos y errores. El que no combate y el que no comete errores no crece, no aprende, por la ayuda de otros hermanos más, experimentados en la fe. Criterios de discernimiento. Las mociones deben ser confrontadas con la verdad y deben ser pasadas por la zaranda. Primer criterio, convicción interior. Detente y medita en tu corazón. Confronta la moción con el Espíritu que mora en ti. Ver el fruto, si tengo el fruto del Espíritu Santo. Paz. Colosenses 3:15, Gálatas 5:22. 2. Segundo criterio, palabra de Dios. Escrita. Ver si está en armonía o entra en conflicto con la palabra de Dios. 3. Tercer criterio, el magisterio de la Iglesia. Consulta y revisa los documentos, el Catecismo, Concilio Vaticano II. 4. Cuarto criterio, los acontecimientos externos. Ver la durabilidad de la moción. Es bueno dejar enfriar la moción para que, dejando intervenir al tiempo, desaparezca o crezca. No conviene tomar decisiones en tiempo de tormentas o de emociones fuertes, ni de euforia ni de depresión. San Ignacio de Loyola. Fin. Quinto criterio, el deber de Estado. Confrontar la moción con el propio deber de Estado. Si entra en conflicto, esperar y seguir orando. ¿Cómo discernía Jesús? Jesús discernía de manera carismática. Carismático. Es por unción del Espíritu Santo. Juan 1:47. Jesús le dijo a Natanael quién era, y que lo vio antes cuando estaba debajo de la higuera. Carisma de palabra de conocimiento. Mateo 19:16-22. El joven rico le pregunta a Jesús qué debe hacer para alcanzar la vida eterna, y Jesús, sabiendo de su apego por las riquezas, le dice: Ve y vende todo lo que tienes, así tendrás un tesoro en el cielo. Carisma de conocimiento y sabiduría. Juan 6:24-29. La gente busca a Jesús, y Él, por revelación, descubre las intenciones de los que lo buscaban, no por los milagros y señales, sino por la comida que les dio. Palabra de conocimiento y palabra de sabiduría. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para siempre. Juan 6:70. Jesús les dice: No los he elegido a ustedes, los 12, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Refiriéndose a Judas, palabra de conocimiento y palabra de sabiduría, les dice que los ha elegido a todos, y también a Judas, anticipando que los discípulos, cuando pasara todo, podrían pensar: si se equivocó con Judas, no se habrá equivocado conmigo. Mateo 16:16-17. Jesús les pregunta: ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Y Pedro le responde: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dice: Bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino que te lo reveló el Padre. Discernimiento carismático. Distingue el origen de la respuesta de Pedro.
Mateo 16, 22, 23. Pedro, al enterarse de que lo iban a matar y resucitaría al tercer día, le dice a Jesús: «De ningún modo te sucederá eso». Y Jesús le responde: «Quítate de mi vista, Satanás. Eres escándalo para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres». Discierne de dónde le viene ese miedo y la reacción de Pedro. Pedro, al pretender atravesarse en el camino que debe seguir el Mesías, le sirve de tropiezo y se convierte en secuaz, aunque inconscientemente, del mismo Satanás. El demonio quería que fuera a la cruz, pero rebelado, o sea, renegando de la voluntad del Padre. Los frutos. Para evaluar, discernir y diagnosticar hay que ver los frutos. Mateo 7, 15, 19. Por los frutos los reconocerán. Gálatas 5, 16, 25. Los frutos de la carne y el fruto del Espíritu. Efesios 6, 10, 13. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para que podamos ver con quién estamos realmente combatiendo. Tesalonicenses 5, 21, 22. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Con respecto a los sueños, también el Señor nos habla en su palabra. No le hagas caso a los sueños, a menos que vengan del Altísimo. Eclesiástico 34, 6. También hay que discernir los sueños si provienen de nuestra propia naturaleza, si es un sueño de origen divino o preternatural. Yoga, puerta de entrada. El yoga, por ejemplo, es un ejercicio recomendado incluso por algunos médicos y se practica en las escuelas, iglesias e incluso a los niños se les inicia en esta práctica. Sin embargo, esconde una filosofía contraria a la fe cristiana y abre una puerta a centrarse en sí mismo, a aumentar el yo, lo que poco a poco lleva al egoísmo. La persona comienza a cambiar y a interesarse más por sí misma que por los demás. Comienza a tener inclinación hacia otras prácticas afines. Luego va a que le hagan reiki, lee libros de autoayuda, meditación, etc. Y se va adentrando en una búsqueda sedienta de estas prácticas que llevan al egocentrismo. Estas prácticas tienen como base la reencarnación, que es contraria a la resurrección. Véase Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Mateo 16:24, 27. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Qué hacemos si hemos practicado por ignorancia, buscando salud, o por curiosidad practicamos alguna de estas cosas u otras del estilo? No debemos nunca desconfiar del amor de Dios, nuestro Padre, quien nos soñó desde toda la eternidad y nos dio la vida. Nos ama como somos y tiene grabado nuestro nombre en la palma de su mano. 3 pasos a seguir. En primer lugar, recibamos su amor, presentemos nuestro arrepentimiento, pidamos perdón. Con esto basta para que Él nos perdone. Un segundo paso, vayamos al sacramento de la reconciliación. Es ahí donde, al recibir la absolución, la sangre de Jesús sana, libera y cierra cualquier puerta que hayamos abierto por imprudencia. La confesión es más poderosa que un exorcismo. Gabriel Amort. Un tercer momento. Renunciemos o rechacemos esas prácticas con el firme propósito de no volverlas a hacer. Esta renuncia nos lleva a crecer y avanzar en el camino de la fe. Oración, Señor Jesús, abro mi corazón a tu amor y deseo recibirte en mi alma. Quiero entregarte toda mi búsqueda y decirte que me abandono confiadamente a ti. Envía tu Espíritu Santo y renueva mi vida para que yo pueda comprender cuánto me amas y lo que esperas de mí. Amén. Inspirado en el retiro de José Torres, Discernimiento de Espíritus.
Narraciones de un exorcista del padre Gabriel Amorth, inspirado en enseñanzas de padre Francisco Muñoz Molina, inspirado en predicas de Marcelo Desi. Véase Jesucristo portador del agua viva, documento Vaticano. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4:24.